Hola niños, niñas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Espero y deseo que realmente se encuentren muy bien. El día de hoy quiero, antes de comenzar, pedirles que por favor puedan tener a mano su libro de texto de la clase de sociales. Además, que puedan tener lápiz y también su cuaderno de apuntes. Y una vez teniéndolo, entonces podemos arrancar. Y dice nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de dos temas, pero comenzamos hablando de uno de ellos que es tradiciones y fiestas cívicas. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tradiciones y fiestas cívicas? Nos estamos refiriendo a costumbres de cada país, de cada pueblo, de cada raza y de las fechas festivas que se van dando durante cada año en los diferentes países. Entonces mostramos por aquí y nos dice el texto así, en la página número 40, en la página número 40 del libro de sociales, nos dice que cada país tiene sus propias tradiciones y costumbres. Esta constituye una cultura. Ok, entonces nos dice que cada país tiene lo que es propio de ellos. Son diferentes en cada uno de los países. Y eso le constituye al país la cultura. Y al constituirle la cultura, le da la identidad de ese país. Pero tenemos dos preguntas que respondernos aquí, las cuales están también en el material, en el libro. No están las preguntas, esas yo las he formulado, pero sí están lo que son las respuestas de ello. Nos dice, ¿qué son las costumbres? Entonces, para poder responder, decimos que las costumbres son actividades que las personas hacen todos los días. Y ahí podríamos comenzar a hablar de lo que es higiene, de lo que es alimentación y todas esas cosas. Pero como ejemplo tenemos por ahí lo que nos representa la imagen, comer tortillas de maíz. Es una costumbre que tienen las personas, no es una costumbre que tienen las familias. Pero ahora nos hace otra pregunta para que podamos entender que las costumbres sean tradiciones dentro de un país. Entonces nos dice, ¿qué son las tradiciones? Y ahí nos da la respuesta y nos dice que son fiestas o celebraciones que hace una comunidad en fechas o épocas especiales. Por ejemplo, el Día de Independencia. Algo que año tras año lo venimos celebrando como país. Más adelante vamos a tocar un poquito de eso. Pero ahí mismo en el libro tienen ustedes una pregunta que dice, describa una tradición de su comunidad. Explique en qué fecha se celebra y qué y con qué motivo. Ok. Voy a pedirles que por favor puedan responder esa pregunta. Pero por mencionar ejemplos. Por ejemplo, en mi comunidad, en la colonia en la cual yo vivo, se celebra cada año el 19 de septiembre el cumpleaños de la colonia. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente hace unos 30 años fue fundada la colonia y se celebra ese acto. ¿Cuál es el motivo? Recordar que fue en ese entonces se funda este lugar y así entonces se celebra año tras año. Entonces ahí podríamos pensar lo que hace cada uno de los municipios, por ejemplo, Santa Ana, Valle de Ángeles, y así todos esos municipios que tienen sus actos y sus celebraciones. Continuamos entonces y nos continúa diciendo el texto que en Honduras se destacan
las siguientes manifestaciones culturales. Estas manifestaciones culturales son 6, las cuales son artesanía popular tradicional. También hablamos de lo que son los esbotos y altares populares. Número 3, el folclore tradicional literario. Y hace ahí la aclaración, folclore tradicional literario. Pero eso solo es algunas de las que se destacan, porque si habláramos del folclore tradicional en general, estaremos hablando de música y de todas, muchas otras cosas más, que se vienen a complementar en el número 5, cuando nos habla de música popular tradicional. Y en el número 6 nos dice fiestas patronales y huancacos. Más adelante vamos a poder hablar de cada uno de ellos. Y comenzamos entonces hablando de lo que son la artesanía popular tradicional. Como pueden ver en esta imagen, nos muestra una persona rodeada de artesanía hondureña. Por ejemplo, como ser trajes típicos, trajes de danza, y así todas esas cosas que nosotros conocemos. Y aquí el texto nos dice, de alguna manera, como cuáles pueden ser. Nos dice que comprende lo que es la alfarería, los tallados en madera, la cestería, sombrería, figuras de tusa, muñecas de trapo, jarcia, petatería, talabartería, trabajos en tuno y pinturas primitivas. Todo esto se le denomina artesanía popular. De repente, lo que son las pinturas primitivas lo han visto en imágenes en los libros, o si han ido en alguna ocasión a cuevas de Tabla Bay y todas esas, van a poder ver este tipo de pinturas primitivas, que eran lo que hacían los primeros hombres que existieron en la tierra cuando se desplazaban de un lugar a otro. Y también nos continúa hablando el texto, siempre en la página número 40 nos dice, hablando de lo que son los exvotos y altares populares tradicionales, algo muy particular para cada país. ¿Por qué? Aquí comenzamos y nos dice que esto consiste en figuras de plata u oro que representan partes del cuerpo humano, presos en celdas y animales. Pero también en el libro del texto nos dice lo siguiente. Por eso requiero que lo puedan tener a mano. Y dice que también estos se llevan como una ofrenda a una imagen católica por un favor recibido. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver aquí tenemos una imagen. No sé la verdad qué santo será, pero posiblemente ustedes sí lo sepan. Acá atrás vemos la imagen de Cristo. Acá atrás posiblemente hay una fotografía de lo que pueda ser la Virgen de Suyapa y otras cosas más. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que estos altares populares tienen que ver mucho con los altares que cada familia, de acuerdo a su creencia, hace en su hogar, pero que también hace mayor alusión a lo que son los católicos. Y entonces ahí podríamos pensar cuando cada familia hace un altar, por decirlo así, a la Virgen de Suyapa. Y así a cada uno de los otros santos que se conocen dentro de la Iglesia Católica. Pero también hablamos allí de que estos altares, por lo general, se elaboran en épocas especiales de cada año. Una de ellas es lo que es la Semana Santa. ¿Qué se hace en la Semana Santa? Es muy popular, es muy común ver en Semana Santa que se hagan lo que son alfombras en el Parque Central, ahí por la iglesia, la catedral. Para el tiempo de Semana Santa es muy común ver personas que están
haciendo ese tipo de actividades como una tradición. Y es algo que se vuelve popular porque no solo se hace aquí en Tegucigalpa, se hace en todo el país. Otra de las celebraciones populares que se hacen es, dependiendo en cada pueblo, al santo de ese pueblo. Y también una de las celebraciones que se hacen son en los velorios, cuando se dice el rezo de los 9 días, el de los 40 días y todo eso que se conoce. Ok, y continuamos. Y entonces hablamos ahora de lo que es el folclore tradicional literario. Ya aquí estamos hablando de obras artísticas escritas y mostramos aquí una de ellas del escritor Roberto Sosa, un gran escritor que ya falleció hace como unos 5 años, creo, y escribió una obra literaria llamada Los Pobres. Pero veamos qué nos dice el contenido. Nos dice que este folclore tradicional literario comprende diversas expresiones de tradición oral, como ser cuentos, leyendas, mitos, refranes, loas, alabaos, bombas, entre otros. Cuando decimos entre otros, encontramos lo que son, ¿cómo podría decir? Encontramos poesía popular, sí. Eh, También encontramos lo que son juegos tradicionales, como el trompo y todos esos. Entran dentro del folclore tradicional, con una diferencia de que aquí no son literarios, sino que ya vienen a ser de otra manifestación. Cuando hablamos de literarios, son todos aquellos que son escritos en revista, en periódicos, en libros. A eso nos referimos con folclore tradicional literario. Bien, y hablamos entonces de un término más, que es la música popular tradicional. Eh, por lo general, esta se dice que viene de las ascendencias mestizas, como una de las canciones llamadas El Paso Doble, y otro tipo de canciones que son bailables de la tradición popular son comunes en la región mestiza. Cuando hablamos de la región mestiza, está hablando del pueblo nuestro, de nosotros. Eh, y podemos ver la imagen aquí, el tipo de instrumentos que se usan para poder hacer música popular tradicional. Este tipo de música también es usado para lo que son los bailes de las danzas, por ejemplo. Y también hablamos en este elemento de lo que son los garífunas. ¿Por qué hablar de los garífunas? Porque aparte de ser parte de la cultura de Honduras, ellos también hacen folclore con música tradicional, en donde entre sus géneros tienen más de 30, que uno de los más populares y conocidos es lo que nosotros conocemos como la punta. Una canción, por mencionar un ejemplo, el casabe. Una canción popular entre, no solo a nivel hondureño, sino a nivel internacional. Eh, Podríamos mencionar también uno que no es garífuna, que es un mestizo, Guillermo Anderson, o un hombre que lamentablemente para la historia de Honduras ya falleció, pero fue, fue y es importante en la historia de Honduras. ¿Por qué? Porque se destacó como hondureño con música folclórica. Pero cuando hablamos aquí, en específico de los garífunas, decimos tienen más de 30 géneros musicales relacionados con ¿qué? Con lo que son la fiesta, el trabajo, el culto a los muertos, entre otras celebraciones que ellos como cultura tienen. Eh, Allí, cuando hablamos un poco de los garífunas, también estamos hablando del papel de la familia. ¿Por qué razón? Porque
en la familia es el lugar en donde se inculcan los valores y principios morales. Y cuando la familia inculca esos principios morales, eh, nosotros nos podemos sentir orgullosos del país en el que nosotros vivimos, de la ciudad en la que nosotros vivimos, de la aldea en la cual nosotros somos. Y no nos avergonzamos. Podamos estar con quien podamos estar, no nos avergonzamos porque eso nos hace sentirnos orgullosos del lugar al cual nosotros pertenecemos. Continuamos hablando, entonces, del papel de la familia, lo cual les decía que es muy importante porque en la familia lo primero que se transmite es la lengua, es el hecho de poder hablar. Y cuando la familia transmite a sus hijos el poder hablar, la lengua materna, estamos hablando de que se está transmitiendo cultura, estamos transmitiendo lo que es nuestro lenguaje y haciendo eso mantenemos viva nuestra lengua materna y eso no se pierde, cosa que ha sucedido tristemente con algunos grupos étnicos que poco a poco han perdido su lengua materna y eso de alguna manera no es bueno para la cultura porque es, ¿cómo podría decirlo? Empobrece más bien y no enriquece lo que es nuestra cultura. Pero aún así, nuestro país es rico en cultura. Tiene varios grupos étnicos de los cuales ellos tienen su propia lengua materna, a la vez hablan el español y otros hablan lo que es el inglés, pero cada uno de ellos va teniendo lo que es su propia lengua. Ok. Continuamos entonces y hablamos y mencionábamos que la familia es lo más importante porque ahí nosotros aprendemos los principios y valores morales y esos nos definen a nosotros como personas, definen también lo que es nuestra cultura y definen lo que es nuestra personalidad y nuestra identidad como hondureños y hondureñas. Y dependiendo de cómo nosotros seamos, nos podemos sentir orgullosos de lo que somos. Aquí, en esta pantalla, les voy a mostrar un pequeño baile y música garífuna de aproximadamente unos 20 segundos para que podamos ver y podamos conocer mejor a qué nos estamos refiriendo con la música y el baile de la cultura garífuna como parte de tradición popular de Honduras. Ok, como pudieron ver, es algo breve, es algo corto, pero nos muestra el baile de la cultura garífuna y su tipo de música. Cada uno de estos bailes y de esta música que ellos tienen, lo hacen con un propósito. Y como veíamos ahí, bien sea por una fiesta, bien sea por una celebración o lo que sea, que la razón que sea por la cual ellos lo hacen, pero siempre tienen un motivo para hacerlo. Y bien, entonces, si no me equivoco, vamos a hablar de lo que son las ferias patronales y guanacos. Y aquí algo muy importante. Posiblemente al inicio ya les hacía mención de eso. Les mencionaba cuando en Valle de Ángeles, en Mojojona y cada uno de esos municipios tienen sus celebraciones. Entonces las ferias patronales y guanacos son esas ferias que en particular nacen de las etnias, pero que a raíz de eso los demás pueblos que en el caso de nosotros como mestizos que también pertenecemos, venimos y tenemos nuestra propia celebración. Una de las celebraciones que tenemos nosotros es cuando se celebra el cumpleaños de Tegucigalpa.
Pero veamos qué nos dice el contenido. Nos dice que las ferias que se realizan a lo largo del año, ¿ok? Son las ferias, nos dice el contenido, que se realizan a lo largo del año. Se celebran en honor, por lo general, al santo patrono de cada comunidad. El Guanaxco es una de las tradiciones más arraigadas en los pueblos indígenas. Es algo que para los pueblos indígenas es como decir sagrado. Es como decir sagrado para ellos. Pero también cuando podríamos mencionar, por ejemplo, una de las fiestas patronales iguanacos del departamento de Lloro en el municipio de Olanchito, por ejemplo. ¿Cuál es? Ellos tienen una fiesta que cada año la hacen a un reptil que se llama el jamo. Cada año ellos hacen esa fiesta y es una fiesta, les puedo decir, hermosa, porque cada uno de los actos que hacen es muy bonito. Ok, y entonces tenemos por aquí y nos dice, ya para ir concluyendo con este tema y poder comenzar con el próximo tema, nos dice algunas celebraciones y fechas conmemorativas son como estas. Son algunas, porque si nosotros pensamos en el calendario y más concreto en lo que es el calendario escolar, podríamos pensar, se celebra el Día del Soldado, el 3 de octubre, en honor a Francisco Morazán y así muchas otras fechas, pero aquí nombramos algunas. Y nos dice el 3 de febrero, el Día de la Virgen de Suyapa, el 23 de abril, el Día del Idioma Español, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, algo que en lo particular es muy importante, es como todas las demás fechas, pero esta es muy importante porque cuando esta celebración del Día del Trabajo se logra por una lucha de un grupo de personas que no tenían derechos por ser trabajadores. Y ellos en busca de eso hicieron una huelga y en esa huelga ellos reclamaban derechos como trabajadores y los lograron, los consiguieron. Entonces, a partir de eso, en honor a ellos, se celebra cada 1 de mayo el Día del Trabajo. El 30 de mayo hablamos de lo que es el Día del Árbol en conmemoración en honor al pino que nos representa como árbol nacional. Y tenemos luego lo que es el 11 de junio, día que celebramos en honor a los estudiantes, tanto ustedes como en mi caso como docente, que también he sido estudiante, hemos celebrado esas fechas. Y el 15 de septiembre, una fecha muy importante para el país. Muchos dicen Honduras no tiene independencia. En parte comparto, en parte no. ¿Por qué? Porque cuando nos dice 15 de septiembre, Día de la Independencia, se está refiriendo a la independencia de la cual vivíamos como esclavos de los españoles. Y una vez que José Cecilio del Valle, sí, José Cecilio del Valle, escribe el Acta de Independencia en el año de 1821, el 15 de septiembre, Honduras como país es libre de la esclavitud. Por eso se dice Día de la Independencia. Y luego tenemos lo que es el 17 de septiembre en conmemoración al maestro hondureño. Ok. Entonces, niños, siempre allí en su cuaderno, en la página número 41, hay algunas pequeñas preguntas que me interesa que puedan desarrollar. Y nos dice, investigue acerca de una comida típica de Honduras. Escriba lo que se le indica. Número 1, nombre de la comida. Número 2, ingredientes. Número 3, la forma de su preparación. Y una vez que lo hayan respondido junto con la tarea que vamos a ver del siguiente tema,
les pediré, por favor, me lo puedan enviar. Ok, continuamos con entonces el próximo tema que está en las siguientes páginas, página 42 y 43. Y entonces hablamos de lo que son los... Antes, olvidaba esto. Veamos ese video. Nos habla de la lengua, de la religión, de nuestro país. Nos dice que para los lencas la religión es el cuerpo totalizador de su cultura. Profesan el catolicismo. La cultura de un país es el conjunto de expresiones del pueblo, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestir y vivir. Ok. Ustedes van a poder ir pausando para poder ir leyendo el video. Lo que les mencionaba, miren, las alfombras de acerrín. Esas alfombras son construidas desde muchos días antes para poder estar a tiempo el día de la celebración. Y lo que les mencionaba, los trajes típicos y bailes folclóricos. Y ahí nos menciona algunos de los bailes que se encuentran en Honduras, bailes típicos. La danza. Nos indica que la mayoría de los bailes tradicionales vienen del origen de la etnia lenca. Y la mayoría dice que son varones los que bailan. Y la música se puede dividir también en todo el territorio hondureño en 3 categorías: autóctona o aborigen, criolla también. Nos muestra ahí la vestimenta. Esta imagen, por ejemplo, es en la universidad. Nos muestra lo que les había hablado, la fecha del 15 de septiembre, la celebración del Día de Independencia. Y nos da aquí un pequeño resumen de que en el 1821 se firma el Acta de Independencia. Y que el primer grito de independencia en Centroamérica es en 1821 por José Matías Delgado, en El Salvador, en la ciudad de San Salvador. Aquí vemos una imagen en donde soldados de diferentes brigadas hacen una gala, una disciplina de marcha. ¿Qué es lo que hacen ellos? Muestran el amor ferviente a la nación. Lo que pueden ver en las siguientes imágenes. Y es de esa manera en cómo se desarrolla las fiestas patrias de nuestra Honduras. También existen lo que son bebidas típicas. Esto le puede servir para poder responder la pregunta que les acabo de indicar. Vean, ahí les va a mencionar entonces algunas de las comidas típicas, como el mondongo, los frijoles, el tapado,
los nacatamales, las tortillas de harina. Entonces, como pudieron ver al final de ese video, les da prácticamente la respuesta de lo que les acabo de pedir que puedan responder en la página número 39 del libro, en la página número 41 del libro de sociales. Ok, pasamos entonces y hablamos de un nuevo tema, hablando de algo que es tan fundamental en este tiempo de cuarentena. Entonces hablamos de lo que son los medios de comunicación masivos. ¿Y por qué decimos que son fundamentales en este momento? Desde su existencia han sido muy importantes, pero hoy están siendo mucho más importantes, podríamos decir, porque gracias a estos medios nosotros estamos pudiendo interactuar con ustedes. Y entonces hablamos de los medios de comunicación. Tenemos aquí un pequeño video para poder introducir a lo que queremos hablar con respecto a este tema. Hola niños, vamos a descubrir los medios de comunicación. Estoy segura que en este momento estás viendo este vídeo desde tu tablet, desde un ordenador, un móvil o una pantalla en la televisión, pues todos estos equipos se llaman medios de comunicación. Vamos a conocerlos. Cuando hablas con tu mamá o con cualquier persona, el hecho simple de expresar tus pensamientos con palabras significa comunicar. Pero las personas pueden comunicar de muchas otras formas. Uno de los medios de comunicación más conocido es el teléfono fijo. El teléfono fijo nos permite comunicarnos cuando no estamos cerca de la persona con la cual queremos hablar. Por ejemplo, si te vas de vacaciones y quieres hablar con tus abuelos, ¿qué haces? Los llamas por teléfono. Y no solo puedes usar el teléfono fijo que se encuentra en tu casa, puedes llamarlos también con un teléfono móvil, como este, que te permite llamar aunque no te encuentres dentro de una casa, porque no tiene cables. Hoy en día el móvil no solo te permite llamar, sino que como el ordenador te permite estudiar, leer, conocer y aprender. Otro medio de comunicación, pero esta vez comunicación escrita, es el mail. El mail es como una carta, pero electrónica. Una carta que se envía desde el ordenador, gracias a Internet. Internet es un medio de comunicación enorme y muy importante, porque no solo permite estar en contacto con tu familia o con tus amigos, sino que permite entrar en contacto con informaciones de todo el mundo y con muchas personas. De hecho, para muchos, Internet viene usado para trabajar. Internet se llama también medio de comunicación masiva. ¿Qué significa eso? Significa que muchísima gente puede acceder y usarlo. La carta es otro medio de comunicación escrita, como un mail, pero en papel. Como cuando escribimos la carta a Papá Noel, nos comunicamos a través de la palabra escrita. Antes, cuando no había Internet, era uno de los medios de comunicación más usados. Otro medio de comunicación sobre papel es el periódico, las revistas, los libros. Estos comunican con nosotros a través de la lectura. Desde que puedas leer, puedes acceder a la información que está dentro de periódicos, libros y revistas. Estos también los consideramos medios de comunicación masiva, porque muchísima gente puede acceder a ellos y usarlos. Esta es la televisión, también medio de comunicación enorme, masivo, porque
que cualquier persona hoy en día la tiene en casa y desde ahí puede informarse sobre lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la radio. La radio también es un medio de comunicación masiva y a través del sonido, sin imágenes, porque no tiene pantalla, nos comunica informaciones. Muy bien. Como pudieron ver en el video, nos muestra cada uno de los medios de comunicación masivos y nos muestra el hecho de que no solo lo que es tecnología son medios de comunicación masivos, sino que también nos muestra la tecnología como un medio de comunicación, pero nos muestra la radio, nos muestra el periódico, nos muestra la carta y así cada uno de esos medios que permiten que podamos comunicarnos con las personas aunque no estén cerca de nosotros. Ok. Entonces, continuamos y seguimos hablando. Entonces, acá nos dice la siguiente teoría, que son los medios de comunicación masivos. Y en el libro, en la página número 42, nos comienza diciendo de la siguiente manera. Son instrumentos por medio de los cuales se difunde la información al mayor número posible de personas. Y podemos ver aquí en esta imagen, nos muestra los medios más populares hoy en día. Por ejemplo, nosotros estamos interactuando con ustedes a través de YouTube y a través de WhatsApp. Y nos muestra aquí YouTube como un medio de comunicación, Facebook, Google, Twitter, no recuerdo cómo se llama bueno, pero nos muestra Windows y todos esos medios de comunicación que existen hoy en día que nos permiten a nosotros poder comunicarnos con las personas. Y dice que se les llama masivos porque transmiten mensajes a gran cantidad de personas. O sea, que como por ejemplo, este video no solo lo está viendo uno de ustedes, lo están viendo todo lo que es el grado de quinto. Ok. Y aparte de ustedes como quinto grado, lo pueden ver otras personas también. Entonces, eso le permite que sea llamado un medio de comunicación masivo. Y nos continúa diciendo que estas personas pueden estar en distintas partes del mundo. O sea que podemos nosotros decir, queremos hablar con mi tío que está en Estados Unidos. ¿Qué existe hoy para que nosotros podamos hablar con él? Existe Messenger, existe WhatsApp, está el correo, está también las aplicaciones de Zoom, Cisco y todas esas aplicaciones que nos vienen a servir a nosotros para poder comunicarnos con las personas independientemente del lugar en que estemos nosotros y el lugar en el que estén ellas. Y a la vez pueden ser varias personas de distintas partes del mundo interactuando a un mismo tiempo. Estos medios de comunicación masivos también transmiten programas informativos, culturales, de entretenimiento y educación entre lo que es la población mundial. Pero quiero también que veamos que estos medios de comunicación masivos se les conoce con el nombre de medios de comunicación social. ¿Por qué razón? Porque permiten que las personas se relacionen entre sí a través de ellas. La diferencia es en que no estamos interactuando físicamente persona con persona, pero de alguna manera decimos, nos podemos ver cara a cara con las personas porque hoy la tecnología no lo puede permitir. Entonces, hay algo muy importante que los medios de comunicación hacen y es que cumplen un papel importante. ¿Por qué razón? Porque en la
en las tendencias de las políticas, ellos permiten que pueda crecer la economía y también que podamos conocer las culturas de todo el mundo. Y una de sus funciones más importantes es el hecho de poder dividir, como por ejemplo, cuando hablamos de poder dividir, no hablamos de una función matemática, sino hablamos del hecho del poder dividir los medios de comunicación en diferentes maneras, como ser la radio. En la radio se transmiten programas deportivos, programas musicales, programas infantiles y de entretenimiento para cualquier edad, no importa la edad que sea. Entonces vemos, de esa manera se dividen, hablando de una división de los programas. Ok, también entonces hablamos en esta siguiente pantalla de lo que dice impacto de los medios de comunicación. Y nos muestra una imagen aquí de la manera en cómo las personas hemos sido de alguna manera impactadas por estos medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, todo el mundo ha sido impactado por lo que está sucediendo, pero también la tecnología ha venido a impactar en el hecho de que las clases no se detengan, sino que se sigan dando, en el hecho de que las personas de ahora de una manera mucho más continua se puedan comunicar a través de los medios de comunicación masivos, hablando de lo que podría ser el teléfono, la tableta, la computadora y otras cosas más. Pero nos dice el contenido del texto que los medios de comunicación social acaparan la atención de todas las personas, cosa que nos muestra aquí la imagen. Nos muestra, por ejemplo, por acá una mujer que su atención ha sido captada por la literatura, un hombre que su atención ha sido captada por la computadora, por la red, por el internet, digamos. Nos muestra aquí un niño que ha sido captado por el hecho de investigar el mundo, de poder estudiar el mundo. Otros acá, que es sería lo mejor para nosotros en este momento, el hecho de el poder estar en una aula de clase. Y aquí, la televisión. Y entonces nos muestra en esta que se están dando la mano una niña con un robot, digamos, de computadora, en el hecho de, gracias porque me ayudas. Ok. Entonces, decíamos que son cientos y nombramos algunos, ¿verdad? Pero nos continúa diciendo el texto que los medios de comunicación tienen algo muy importante y es que muchos programas se producen en el extranjero y aún nosotros estando aquí podemos ver ese programa independientemente del lugar en el que se esté dando. Por ejemplo, por mencionar algo que están haciendo las iglesias hoy en día, es el poder seguir predicando a través de Facebook. Y eso va ayudando a que se siga compartiendo. Y de esa manera se está comunicando. Entonces, ¿cuál es la ventaja que esto tiene? Una de sus ventajas es que no importa edad, no importa el sexo, puede ser un joven, puede ser un niño. Y en el lugar en el que esté, lo puede ver. También nos continúa diciendo que aunque eso sea una ventaja, también se puede volver en una desventaja. ¿Por qué razón? Porque existe el hecho de que puede ser negativo, sí. ¿De qué manera? Como una consecuencia de ser negativo es el hecho de desconocer o de rechazar y de menospreciar la cultura. Pero también a la vez, no solo la cultura, sino nuestra propia cultura. Por no conocer nuestra cultura, nosotros venimos y rechazamos los medios de comunicación. Algo que los medios de comunicación difunden, por ejemplo, son
las culturas que hay en los países. Pero hay personas que se dirigen, por ejemplo, a los negritos de una manera despectiva, de una manera discriminativa, y eso no está correcto. ¿Pero por qué? Por la falta de información. Sí, entonces los medios de comunicación nos permiten a nosotros podernos informar. Y muy bien, continuamos hablando. Eh, los niños y los jóvenes también pueden sentirse atraídos de una manera fácil y hoy se escucha decir que los niños ya nacieron con la tecnología en sus manos y realmente es algo cierto. Aún a mí, que soy un joven, no nací con tecnología digital, pero he tenido la facilidad de poder aprender las herramientas de ellas, cosa que a los adultos mayores, como por mencionar a los abuelos, se les ha hecho mucho más difícil. Y entonces nosotros tenemos esa ventaja, que la hemos podido aprender con mayor facilidad. Y en el caso de ustedes que han nacido en la era tecnológica, también una de las desventajas que tiene es que nos vuelve consumistas. Y más adelante vamos a hablar un poco más detalladamente acerca de lo que son las ventajas. Pero nos dice acá que sin embargo, pueden cumplir funciones positivas para la sociedad. A pesar de que hayan funciones negativas, tienen también funciones positivas. Y estas favorecen a la sociedad. ¿En qué funciones? En la función de la información a la cual ustedes y yo podemos lograr acceder. La capacitación y el fomento de las acciones ciudadanas y solidarias. Gracias al desarrollo de la nueva tecnología como el Internet y la telefonía celular, el mundo hoy por hoy, está mejor comunicado. Y aún con mucha más razón, en este tiempo el mundo está mejor comunicado. Y de esa manera se puede enviar y recibir información de cualquier parte del mundo en que las personas nos encontremos. Es por eso que hablamos que los medios de comunicación están íntimamente ligados a la publicidad con el objetivo de poder convencer a las personas de que es una ventaja tener herramientas tecnológicas, tener herramientas de comunicación masiva. Pero claro es que también ellas tienen ventajas y tienen desventajas de los bienes y servicios que ofrecen. Por ejemplo, si pensamos en el Internet, una de las desventajas del Internet es que hay que pagar. Y si no se paga, no podemos tener Internet. Otra de las desventajas del Internet es que, aunque lo paguemos muchas veces, la señal puede estar mala. Es por esa razón que es importante aprender a analizar críticamente los mensajes publicitarios y poder decir, esto sí me puede favorecer en esto y me parece que es lo mejor. Y así poder tener compra de productos que sean realmente necesarios. Entonces veamos ahora en nuestro libro, en la página número 43, y tenemos allí, dice desventajas. Y nos menciona algunas desventajas que tienen los medios de comunicación masivos. Y menciona como ejemplo lo que es la telefonía y el Internet, que a pesar de que tengan la ventaja de que nos permiten comunicarnos con las personas independientemente del lugar en el que estemos, tienen la desventaja entre ellas, como por ejemplo las fallas en su sistema o el almacenamiento de datos. Cuando hablamos de la telefonía, por ejemplo, el teléfono llega un momento en el que se llena de información, que el teléfono se comienza a poner lento, nos comienza a dar problemas y para que pueda volver a normalizarse tenemos que eliminar cierta información. Entonces, el almacenamiento de ellos es limitado. También nos dice que en el caso del Internet, el hecho de poder difundir contenido, para adultos, pero que también ese contenido que es para adultos
no sea correcto, no sea adecuado para niños y jóvenes. Eh, Algo más es que puede reducir la relajación física. Y al reducir la relajación física, las personas solo estamos sentadas en una cama, acostadas en una cama, sentados en una silla, en un sofá y no tenemos ejercitación física, no caminamos, simplemente queremos estar en un lugar sin movernos. Entonces, por eso dice que nos puede reducir relajación física a nosotros como personas, aun cuando las personas están cerca. ¿Por qué? Por mencionar un ejemplo, han habido veces en las que uno puede estar en la casa y por no moverse al cuarto, digamos, donde está mamá, uno mejor prefiere llamarla para quedarse sentado en el sofá. Uno mejor prefiere escribir un mensaje de texto para no tener que moverse hacia el sofá, hacia donde está mamá, perdón. Eh, También nos dice que otra de las desventajas que tiene es que aumenta el índice de los actos delincuenciales, o sea, de los actos de delincuencia, como por ejemplo